Voy a comenzar este capítulo que está titulado Delitos contra la seguridad de la nación. Y como en todos los casos, voy a hacer un comentario previo sobre los bienes jurídicos protegidos. Tengo que, antes de tratar específicamente esto, decir que nuestro código ha optado por ubicar este título en la parte que, digamos, se ubica en un tramo del Código Penal que no está en el lugar preferente o primero. Hay otros códigos penales de distintos países donde ubican primero estos delitos políticos que atentan contra la seguridad del Estado. El nuestro comienza con los delitos contra las personas. Algunos especulado diciendo que la estructura que tiene nuestro Código Penal responde a una inclinación liberal, porque primero están las personas, después está el Estado. Y que hay códigos penales en otros países que siguen la orientación inversa. O sea, primero ponen los delitos contra el Estado y luego los delitos contra las personas. A la luz del sistema jurídico que rige los países en los que estoy pensando, no puede en este momento de la historia decirse que esos países sean totalitarios y el nuestro sea liberal por la ubicación que tiene el título dentro del catálogo de los delitos. Pero es significativo que nuestro Código Penal empiece con los delitos contra las personas. Yo creo que es la forma en que responde el Código a la orientación que le da la Constitución. Y bueno, el bien jurídico protegido fundamentalmente es la seguridad de la nación. En este caso, como se sabe, a veces se habla de nación en el sentido de un grupo humano que tiene su propio idioma, su propia historia, su propio futuro. Siempre se habla de grupo humano. Pero acá, cuando el Código habla de los delitos contra la seguridad de la nación, se está refiriendo al Estado nacional, a la nación argentina, la menciona la Constitución en su preámbulo y en el artículo primero, la nación argentina como Estado, y en este caso como Estado soberano. Los delitos comprendidos en este título afectan su independencia y su integridad como ente político, con territorio, con población y con autoridades propios. Comienza el capítulo con el delito de traición. Y acá hay una cosa también interesante que tengo que destacar, porque el delito de traición es, creo yo, el único delito definido por la Constitución. Obviamente, esta definición de la Constitución de 1853 obedece a razones históricas y políticas del momento. Todos recordamos que las banderas, en este caso mi recuerdo es a las banderas federales, decían: mueran los infames traidores unitarios. Y bueno, el bando contrario también llamaban traidores a los otros. Y la Constitución del 53 quiso borrar para siempre esas menciones y constituir en delito de traición únicamente aquellos actos que atentan justamente contra la soberanía nacional. O sea, no cualquier delito político contra el gobierno de turno configura el delito de traición. Y la Constitución dice que la traición a la patria consistirá únicamente en tomar las armas contra la nación o unirse a sus enemigos prestándoles ayuda o socorro. Este adverbio únicamente hace que el Código Penal no pueda apartarse del precepto constitucional. Sin embargo, yo estoy convencido que es solamente por razones de redacción. El Código Penal dice
cambia un poco el sentido, no el sentido sino la expresión. Dice tomar las armas contra la nación, unirse a sus enemigos o prestarles ayuda o socorro, con lo cual diferencia de alguna manera las hipótesis de la Constitución. Yo creo que es una especulación un poco teórica porque sería casi imposible encontrar un hecho que no signifique el delito de traición, tanto desde el punto de vista constitucional como desde el punto de vista legal. Avanzando un poco en la explicación, tengo que señalar cuáles son los sujetos comprendidos, o sea, quiénes pueden ser los sujetos activos del delito de traición. Dice el Código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la nación por razón de su empleo o función pública. Señalo la alternativa, todo argentino y toda persona, quiere decir que puede ser no argentino, pero que deba obediencia a la nación por razón de su empleo o función pública. Este artículo del Código Penal señala también los agravantes. O sea, el agravante es ejecutar un hecho dirigido a someter total o parcialmente a la nación al dominio extranjero o menoscabar su independencia o integridad. Con lo cual se advierte que el legislador argentino quiso abarcar todos los casos en que el bien jurídico de integridad de la nación argentina como Estado corriese peligro o fuese afectado. Y por supuesto, siempre aparece también, como en distintos delitos del Código Penal, el agravante de pertenecer, en este caso, a las Fuerzas Armadas. El Código se refiere también a la conspiración para la traición, para cometer el delito de traición. Y es interesante destacar, el Código Penal, recordamos, es de 1921, y ya en aquella época el legislador preveía algunas posibilidades de dar algunas alternativas a los individuos para que retrocediesen en el camino del delito. En la parte general del Código lo tiene claro en el tema de la tentativa. O sea, dice el Código, el que comienza la ejecución de un delito comete el delito de tentativa a su vez, pero si desiste voluntariamente no será punido. En este caso, el Código, en el capítulo que estoy mencionando, exime de pena a quien revelare la conspiración a la autoridad antes de haberse comenzado el procedimiento. Agrego acá una mención, obviamente esto que estoy haciendo no es detenerme estrictamente en todo el texto del Código Penal, pero he tomado nota a los efectos de esta disertación de las cosas que me parecen más significativas como para mencionar. Porque extiende la pena de los hechos punibles a los sucesos cometidos contra una potencia aliada a la República en guerra contra un enemigo común. Esto de la mención de la guerra es significativo, porque justamente la crisis que eventualmente llevaría a la sanción de los autores de este delito está vinculado a los actos hostiles, fundamentalmente a los actos de guerra. Y recién mencioné que el precepto del delito de traición se aplica a todo argentino y a toda persona que deba obediencia a la República, pero agrega el Código a los extranjeros residentes en territorio argentino. Es un poco extraño porque obviamente no son naturales de la patria, ni le deben obediencia a la patria, pero supone el Código que también un extranjero puede ejecutar actos hostiles
que pongan en riesgo la seguridad nacional en el sentido que le he asignado hace un rato. Y dice también que esta sanción a los extranjeros se aplicará salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto. Hoy a los juristas del 2014 nos llama la atención esta mención del derecho de gentes. Pero recuerdo que también la Constitución en 1853 se refiere al derecho de gentes cuando habla de la competencia de la Corte Suprema, en fin, y la situación en que se encuentran los diplomáticos y representantes de potencias extranjeras. Por derecho de gentes, modernamente se entiende el derecho internacional público. Y a los extranjeros que cometan los hechos a los que me he referido, la ley penal dice que en este caso a ellos se le aplicará la pena disminuida conforme a lo dispuesto por el artículo 44. Recuerdo que el artículo 44 se refiere a la pena de la tentativa, con las características que ahí se mencionan, cuando la pena es de reclusión perpetua, prisión perpetua o reclusión o prisión por tiempo determinado. O sea, es una manera que ha optado el Código en aquel entonces de reducir la pena para ciertos casos. Otros códigos penales de otros lugares, recuerdo en este momento el Código Penal alemán en el parágrafo 13, que menciona a su vez o remite a su vez al parágrafo 49, que es una cláusula general de reducción de pena. Es muy probable que si el anteproyecto de Código Penal que se está en este momento discutiendo, por lo menos en el ámbito de las universidades y en el ámbito de la comisión designada al efecto, también tenga una cláusula general de reducción de pena que se aplicaría en estos supuestos. Voy a avanzar en la explicación del capítulo refiriéndome a delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación. Se refiere al código actos hostiles. Hostes es enemigo, así que se refiere a posibilidad de que alguien aparezca como enemigo del país. Dice, actos hostiles que dieren motivo al peligro de una declaración de guerra contra la nación, que expusiera a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, o altere las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero. Acá, evidentemente, el legislador ha hecho una diferencia entre tomar las armas contra la nación, unirse a sus enemigos, que es el delito de traición, y también abarca actos que sin llegar a esa gravedad signifiquen hostilidades, las posibilidades de que se generen o se declaren, se entiendan como hostilidades y a su vez repercutan en los gobiernos de los estados extranjeros. Por supuesto que acá a la figura básica y a la pena que corresponde al tipo básico le aparece un agravante previsto por el Código Penal cuando el resultado es justamente la hostilidad o la guerra. También se agrava con el autor del delito es un militar. Y hay otro precepto del Código Penal que se refiere o castiga al hecho de violar los tratados o las inmunidades que a su vez podrían dar lugar a actos hostiles o en su caso a la declaración de la guerra. Por último, en el Código Penal, en este capítulo, este título mejor dicho, se refiere a la revelación de secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación. Como se puede advertir con la lectura que he hecho,
el precepto es sumamente amplio. Y bueno, de ahí la importancia de analizar el bien jurídico tutelado, porque si no está en juego la seguridad de la nación, en algún acto que alguien realice, el hecho resultará atípico, no obstante que formalmente aparezca como comprendido en el precepto. Tiene penas entonces el que revelar el secreto y a su vez el que obtuviere la revelación del secreto. En otros términos y más sencillos, se refiere a los espías. El agravante es para un militar en el ejercicio de sus funciones y después aparece a continuación un precepto que es un poco llamativo porque no se inscribe todavía en la cuestión relativa a la seguridad propiamente dicha de la nación, la posibilidad de una guerra o el desencadenamiento de actos hostiles. Y es el precepto que reprime los ultrajes a la bandera, al escudo, al himno de la nación o a los emblemas de una provincia argentina. Como se puede imaginar alguien, todos nosotros podemos imaginarnos, el ultraje es no solamente realizar un acto material que pueda significar la destrucción de una bandera, sino el ultraje es justamente la intención de menoscabar la dignidad del país expresada a través de los símbolos patrios o también en el caso de los símbolos que corresponden a las provincias argentinas. Por último, en este breve comentario del título, menciono que obviamente está también castigado el levantar planos de fortificaciones o de lugares que hacen justamente el desarrollo de actividades vinculadas a la seguridad nacional o la introducción clandestina en esos sitios. Y finalmente, el Código se refiere a la conducción perjudicial para la nación de una negociación con un Estado extranjero apartándose de las instrucciones. Acá también debo recordar que los delitos en nuestro código son dolosos o culposos. Quiere decir que el que conduce a una negociación que significa representar al Estado argentino en el ámbito internacional, para cometer este delito tiene que hacerlo con dolo, o sea, con el conocimiento e intención que se está apartando de las instrucciones y con la finalidad justamente de causarle un perjuicio al Estado argentino. Con esto entonces doy por terminado este capítulo.